Bien, estamos de vuelta con el ex canciller Francisco Tudela para hablar sobre la institucionalidad y sus orígenes. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ti, por venir y acompañarnos. Quisiera partir esta conversación con una frase de Gonzalo Portocarrero, que ha escrito un artículo este fin de semana en El Comercio que se llama Legalizar al Perú. Y te voy a leer la frase con la que arranca el estudio, ¿no? O el artículo. Dice: la brecha entre las leyes y las costumbres se instaura en el Perú con la invasión y o conquista de las sociedades andinas. Y yo te quisiera partir preguntando cuáles eran las instituciones prevalecientes del incanato, porque de esto uno podría tener la idea que los incas tenían una institucionalidad pues muy buena y positiva, muy buena pregunta. Y que la conquista lo que hace es destruye esas instituciones y trae pues una debilidad institucional, ¿no? Lo poco que sabemos del mundo incaico lo sabemos a través de los cronistas españoles y a través del clero. El clero sabe el quechua porque lo utilizan para catequizar en el siglo XVI los territorios que están más allá de la meseta del Collao, a tal punto que un ejemplar en el siglo XVI del Catecismo del Concilio de Trento es impreso en quechua. Las instituciones que existían antes son aquellas que nos han enseñado en el colegio. Esto es el servicio comunal, la organización de los ayus, la entrega de un tupo a cada familia para que lo pueda cultivar, pero la realidad es que el Imperio de los Incas no tiene institucionalidad que pueda ser históricamente verificada. Más aún, en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, Atahualpa no solamente manda matar a Huáscar, sino que manda pasar a cuchillo a la aristocracia incaica del Cusco. Y entonces la tradición oral, los mismos quipus son quemados por orden de Atahualpa en el Cusco. Y entonces se sabe muy poco de lo que realmente era el Imperio de los Incas. El primero en reconstruir el Imperio de los Incas en base a los cronistas es Prescott. Y en realidad todo lo que ha venido haciéndose desde entonces, desde mediados del siglo XIX, se ha construido sobre Prescott. Pero Prescott tiene una frase muy dura, después de describir cómo la nobleza incaica tenía puentes distintos que el pueblo, por los cuales el pueblo no podía transitar, caminos distintos, la verticalidad de las diferencias sociales, etcétera. Dice él, con esa franqueza, dureza de los norteamericanos, dice: el pueblo era el ganado del Inca, que es una frase extraordinariamente dura y tal vez injusta. La conquista trae no solamente el derecho, sino que el derecho tiene un éxito inmediato en el periodo de transición. El historiador norteamericano Lockhart tiene un libro muy interesante que se llama El mundo hispano-peruano 1532-1587, si no me equivoco. La fase formativa, digamos, del país mestizo, de la confluencia de la población hispana con la población incaica. Entonces, lo primero que aparece como una novedad es poder reclamar los derechos de uno. Y entonces aparecen los jueces, aparece el derecho y los tribunales se llenan de demandas. Quería hacerte ahí una consulta. El historiador Baudin, que publica este libro Louis sobre... Baudin, l'Empire socialiste des Incas, 1919. El Imperio Socialista de los Incas, ¿no? En realidad Baudin es un francés que es el verdadero fundador del indigenismo peruano. Él en el libro menciona que pues en el incanato no existía propiedad privada. Correcto. No existía mercado. Los mercados estaban prohibidos y por lo tanto había unos ciertos mercados negros muy informales donde se practicaba el trueque mudo.
habían impuestos y todos pagaban impuestos, pero esos impuestos no estaban dirigidos a favorecer, digamos, la infraestructura del pueblo, sino solo a facilitar Era un poco... Era en trabajo principalmente, se pagaba con trabajo. Y no existía, por supuesto, la libertad de movilización política, o sea, no habían instituciones, digamos, a nivel individual, no había carta o documento que generara... No había... Los españoles traen esto, pero traen consigo también ciertas instituciones que provienen del origen latino-francés, a diferencia de algunas otras colonias que se forman en el derecho común británico, ¿no? Diversos economistas han estudiado y han encontrado que aquellos que se colonizan con los derechos ingleses y a la vez con colonos que lo que querían era perdurar, establecerse y no solo extraer, tenían instituciones en el tiempo mucho mejores. En el caso peruano, ¿qué tipo de conquistadores son los que tenemos nosotros? Bueno, evidentemente los conquistadores iniciales, los 180 conquistadores, son soldados. Son básicamente extremeños y castellanos. La primera ola de población de Lima viene más bien del sur de España, hijos de comerciantes sevillanos, vienen con servicio morisco, que después se incorpora a esas mismas familias y forma parte no solo de la fundación de Lima, sino del temperamento e incluso de la gastronomía peruana. Llegan ya para satisfacerse de las instituciones extractivas que ya habían dejado los primeros conquistadores, ¿lo dirías tú? Yo creo que los primeros conquistadores, según lo que se puede leer en las crónicas, no tenían la idea de establecer unos emporios y extraer materias primas. Hay que tener en cuenta que la conquista del Perú ocurre un siglo antes de la colonización anglosajona de Norteamérica. Los criterios son todavía medievales. Lo que quieren los conquistadores es ser señores. Esa es la razón de las guerras civiles entre los conquistadores, es la disputa por los distintos señoríos en el Perú. Y es Carlos V quien pone fin a eso, porque primero manda a un primer virrey, que es Blasco Núñez de Vela, que es decapitado por Gonzalo Pizarro, y después manda al pacificador Lagasca con una serie de pliegos en blanco con la firma del emperador, porque Gonzalo Pizarro ha tomado Panamá, ha tomado Guayaquil, ha construido galeras en Camaná y controla en realidad toda la costa del Pacífico de América del Sur. Lagasca, más por diplomacia que por las armas, va recuperando los territorios en manos de los conquistadores hasta que finalmente vence a los rebeldes en la batalla de Jaquijahuana, decapitan a Gonzalo Pizarro, deportan a toda la familia Pizarro a España. Y claro, lo que siempre queda en mente es el consejo del maestre de campo de Gonzalo Pizarro, que era Fernando de Carvajal, que le susurra al oído a Gonzalo Pizarro: hágase rey. Y Gonzalo Pizarro no se atreve. Finalmente pierde la cabeza. Claro, si se hubieran hecho gobernantes reales y no delegados del Perú en el siglo XVI, los conquistadores, el Perú hubiera surgido como nación a la par de las naciones europeas en el Renacimiento, en el mismo momento. Tengo que ir a un pequeño corte, pero te ruego una respuesta breve. Hasta ese punto, ¿las instituciones prevalecientes en el Perú eran similares a las que podía uno observar en España o estábamos en proceso de transición? Se dio una legislación especial, que era la legislación de Indias, que buscaba beneficiar a la población conquistada. Y además era un experimento social que es querido primero por los reyes católicos y después por el emperador Carlos V. Hay un libro de un americano que se llama Louis Hanke, gran hispanista, que escribió un libro muy corto que se llama Primeros experimentos sociales en América, en el cual describe esta legislación para crear un mundo nuevo. Un experimento. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de nuevo con el ex canciller Francisco Tudela.